Bueno, creo que vamos a empezar. Estábamos esperando un poquito a ver si acudía más gente después de la clase. Pero bueno, vamos haciendo las presentaciones y así entramos en materia. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la asistencia. Voy a presentar el acto de hoy. Esta charla viene organizada por Olga Franco como coordinadora de Amnistía Internacional. Ella también es miembro del comité asesor, del consejo asesor de la ETSIMF. Y bueno, nos propuso la idea de la charla, nos pareció muy adecuada, con lo cual hemos encontrado este hueco de jueves y invitamos a nuestro compañero y director académico del grado de Ciencia de Datos, José Hernández Orayo, para que moderara el acto. En realidad es una charla doble. Van a participar dos ponentes. Por un lado está Beatriz Martos Vergara, que es la responsable de campañas y tecnología y derechos humanos de Amnistía Internacional, y por otro lado está Hernán Medina, que es técnico en desarrollo humano y candidato ahora a doctorado, ¿vale? Que está elaborando su tesis. Así que, pues nada, sin más os dejo con ellos, ¿vale? Y os cuenta José cómo se desarrollará. Bueno, yo dar las gracias a la Escuela Superior de Tecnología Informática del Politécnico de Valencia por esta oportunidad para contactar con alumnos para hablar de algo que es muy importante en estos momentos, más que nunca, sobre todo después de las elecciones en Estados Unidos, que suponen el inmenso poder que ejercen las grandes empresas tecnológicas sobre el despliegue de la tecnología y el debate en torno a su regulación, así como la capacidad para facilitar la comisión de violaciones de derechos humanos de personas de todo tipo, específicamente, por ejemplo, personas migrantes y LGTBI, entre las que queremos subrayar este tema, y la urgente necesidad de la regulación tecnológica vinculada a la materia de derechos humanos. Así que doy las gracias a la Escuela por la oportunidad de hablar sobre este tema. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. Vamos a empezar sin más demora. Primero tendremos la presentación de Hernán y luego tendremos la presentación de Beatriz. Más o menos será una media hora, incluyendo preguntas. Y nada, pues cuando quieras, Hernán. Bueno, gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Hernán Medina González. Escribí este artículo que pueden ver ustedes acá para la revista latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades. Estudio un doctorado en educación en la Universidad Benito Juárez de México y estudié una maestría en desarrollo humano en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades en Argentina. Estoy aquí en Valencia porque estoy haciendo mi tesis doctoral. Estoy construyendo un modelo de evaluación del bienestar subjetivo para personas migrantes que llegan aquí a España desde diferentes orígenes. Estoy trabajando con personas que han venido de Rusia, Ucrania, Senegal, Mali, Colombia, Venezuela, Bolivia, etcétera. Pero este no es el tema del que vengo a hablar con ustedes hoy. El que vengo a hablar con ustedes hoy tiene que ver con este artículo que pueden encontrar ustedes en esta revista, que es la Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, y que va un poco más de la relación entre la inteligencia artificial y todo lo que está pasando ahora con la educación y el desarrollo humano, y cuál es el concepto clave en el que estamos pensando desde la educación con respecto a esta relación, y tiene que ver con el pensamiento crítico. Entonces, es un poco qué encontramos como temores desde la educación y cómo enfrentar estos temores cuando hablamos de inteligencia artificial, y seguramente muchos de ustedes ya se habrán enfrentado, por ejemplo, con el tema del plagio, de creer que muchas personas escriben a través de ChatGPT o a través de Copilot, que lo he traído yo acá, que es otra aplicación basada en los mismos conceptos de inteligencia artificial, o Gemini, por ejemplo, que si usan los buscadores de Google, creo que ya se han enterado que cuando escriben cualquier cosa, cualquier pregunta, inmediatamente responde una inteligencia artificial que se llama Gemini. Funcionan más o menos de la misma manera todas estas aplicaciones. Y una de las preocupaciones que hemos tenido desde la educación es cómo productos que hace 20 o 30 años eran muy precisos para
para ponerlos en términos de la evaluación, pues hoy en día generan preocupación. Por ejemplo, hace algunos años la producción intelectual de muchos estudiantes estaba basada en lo que podían crear a través de un ensayo. No sé, tal vez a muchos de ustedes les ocurrió o les ha ocurrido en la academia, que este era un producto muy querido para los educadores porque daba cuenta de lo que alguien pensaba con respecto a algún tema. Y esta persona podía generar una discusión con respecto a lo que escribió a través de un ensayo con su maestro o en un aula de clase. Pero en los últimos años nos hemos encontrado que ChatGPT puede crear este ensayo, tal vez muchísimo mejor que lo que podría crear una persona si hablamos, por ejemplo, en términos de respuesta en el tiempo. Es decir, ChatGPT o Copilot, como lo menciono yo en este artículo, que además les hago una publicidad aquí que les invito a que lo busquen y lo lean, puedo compartirlo también, puede crear este ensayo en segundos sobre cualquier tema. Incluso puede hacer la planeación educativa también en segundos. Puedo decirle, créame un plan de aula para este tema que quiero compartir con los estudiantes y lo puede hacer en segundos. Y puede hacer también la evaluación de esos temas en segundos. Entonces, para muchos autores se ha generado una preocupación con respecto a cómo hacemos procesos de pensamiento crítico en la educación cuando muchos de los productos que teníamos por sentado que generaban evaluación en las aulas de clase, ahora los genera una inteligencia artificial en cuestión de segundos. No sé si me hago entender. Y esta preocupación, digamos que implica también estructuras desde el sistema educativo. Es decir, si sigo evaluando de la misma manera de hace 20 o 25 años, pues seguramente no voy a poder obtener resultados evaluativos que tengan que ver con la realidad de este momento. Es decir, no podría yo seguir evaluándole a un estudiante, o no debería seguir evaluándole a un estudiante, algo que ahora pueda hacer la inteligencia artificial, ¿sí? Hace unos momentos teníamos una charla con respecto a cuando una persona escribe un documento, incluso aunque sea técnico, este documento está cargado de emocionalidad. Esto la inteligencia artificial claramente no lo tiene porque es una tecnología basada en el lenguaje articulado y que puede generarlo a través de análisis de datos. Pero, por lo menos hasta ahora, no tiene la emocionalidad que nosotros sí tenemos. Cuando alguien escribe un ensayo, aunque sea acerca de un tema técnico, ese ensayo está cargado de emocionalidad porque desde luego tuviste que haber leído algo y cuando leíste algo, seguramente también te identificaste con ese algo que leíste o con ese autor que escribió ese tema. En este caso, hoy por hoy, incluso ese autor puede ser la misma inteligencia artificial. Y eso hicimos en este artículo. En este artículo cruzamos información de la inteligencia artificial donde le preguntábamos, Copilot, ayúdame a crear un plan de aula para este tema. Ayúdame a crear una imagen para este tema. O ayúdame a crear estos elementos didácticos que necesito para desarrollar un plan de aula o una clase sobre este tema específico. Y toda esta información la cruzamos con autores reales, no inteligencia artificial, de diferentes orígenes, con respecto a qué piensan ellos acerca de la influencia de la inteligencia artificial dentro de las aulas de clase. Y el eje de todo este análisis es el pensamiento crítico. Voy a poner un ejemplo de algo que está dentro del artículo. Le pedimos a la inteligencia artificial que creara una imagen acerca de la pobreza en la educación. Y creó una imagen que ustedes van cuando vean el artículo, los invito, una imagen que luego nos dio para reflexionar acerca de los sesgos que puede tener la inteligencia artificial cuando produce diferentes tipos de elementos. En esta imagen, por ejemplo, claramente se veía que las personas tenían cierto fenotipo. ¿Sí? En la imagen que le pedí yo el año anterior cuando escribí este artículo, eran personas de Medio Oriente. Entonces, cuando la inteligencia artificial piensa en la pobreza, en la educación, por sesgo, piensa en personas que están en el Medio Oriente. La maestra que estaba en la clase era una maestra con un atuendo musulmán. Los chicos estaban y las chicas estaban con la ropa, digamos, vieja, el salón estaba, las ventanas rotas, el suelo estaba sucio, los zapatos tirados, los libros tirados por todas partes. Y el análisis que se hacía es un poco, solo con esta imagen,
qué información podemos obtener y si la leemos, digamos, de manera directa, sin ningún tipo de análisis, sin el pensamiento crítico que es el centro de este análisis, pues simplemente diríamos, no, la pobreza está en el Medio Oriente, o en Sudamérica, ¿sí? O en Colombia, yo soy de Colombia, o en México, donde estudio. Y con ese análisis claramente podríamos estar sesgados luego cuando interpretemos qué pasa con la incidencia de la pobreza en la educación y qué podría pasar con efectos segregatorios en la educación. Para nadie tampoco es un secreto que en la educación también hay procesos de segregación en el mundo entero, es decir, hay escuelas públicas de acceso para muchas personas y escuelas privadas de acceso limitado para personas que tienen claramente un poder adquisitivo mayor y que pueden acceder a este tipo de educación. Incluso, no solamente en España, en muchos países hay escuelas segregadas por temas culturales, es decir, en España hay escuelas para españoles y escuelas para migrantes de Medio Oriente. En Colombia también hay escuelas donde claramente hay personas que tienen un poder adquisitivo superior y nosotros que tenemos un proceso de migración muy alto en los últimos años desde Venezuela, por razones conocidas por todos, pues también hay escuelas donde hay más migrantes venezolanos que población colombiana, tal como ocurre aquí en España o como ocurre en Estados Unidos, donde también sabemos que desafortunadamente la población que padece una segregación mayor, curiosamente, es la población afroamericana, es decir, personas negras que nacieron en Estados Unidos, pero que tienen mayores dificultades para acceder, digamos, al sistema educativo, pero también al sistema de salud y a todos los recursos que requieren para poder satisfacer sus necesidades básicas. Y son americanos, pero son negros. Entonces tienen, incluso hay algunos estudios donde hay mayor acceso para migrantes de otros países que para personas afroamericanas dentro de su propio territorio. Este tipo de cosas que pudieran ser un poco, digamos, profundizar un poco en temas segregacionales, están relacionados con el tema del pensamiento crítico y en por qué es importante preguntarle a la inteligencia artificial, pero reflexionar con respecto a lo que nos está respondiendo, ¿sí? Si el producto es un ensayo, solo con lo que la inteligencia artificial generó, realmente el sistema educativo no está, digamos, propendiendo o no está dirigiendo su esfuerzo hacia la construcción del pensamiento crítico, que es finalmente uno de los procesos que más le interesa a la educación. Las personas van al sistema educativo ¿para qué? Para pensar. ¿Sí? Si fuera solamente para obtener competencias técnicas, no necesitaríamos las universidades, que es donde se supone que está la universalización del conocimiento, donde pueden participar personas de cualquier origen, de cualquier procedencia y donde muchos saberes también tienen importancia dentro del diálogo académico. Otro de los temas que tratábamos en este artículo tiene que ver, por ejemplo, con conocimientos que, aunque no están validados por el método científico, sí bien podrían estar validados por los saberes ancestrales. Voy a poner aquí un ejemplo. Llevo algunos meses aquí en Valencia, como lo dije, haciendo mi tesis doctoral, y encontré el valenciano, ¿sí? Yo no entiendo mucho del valenciano, pero estuve hace unos días en un concierto en el Palau de la Música, justamente en octubre, cuando es el Día de la Comunidad Valenciana, ¿verdad? Y estuve allí y alguien habló todo el tiempo en valenciano explicando la pieza sinfónica que estaban interpretando, pero además cómo esta pieza sinfónica relataba el origen de la comunidad valenciana, lo que pasó con el Imperio Romano, hasta llegar a hoy, y cómo se ha logrado mantener el idioma valenciano, porque es importante, porque hace parte de la raíz cultural de este territorio, ¿verdad? Se podría perder en algún momento si alguien no sigue defendiendo el valor del lenguaje como uno de los factores culturales que representa a la comunidad valenciana o al territorio de Valencia en el que estamos sentados hoy en día. Ejemplo lo he traído a colación y tiene mucho que ver con el artículo, porque en principio los idiomas se han transmitido por saberes orales. Es decir, en algún momento de la historia el valenciano
lo aprendió el abuelo, del tatarabuelo, del otro hijo, del otro nieto, pero en realidad las bases gramaticales, como ha ocurrido con todos los idiomas o con muchos idiomas, estaban a través de la transmisión oral del conocimiento ancestral, como pasa con las recetas, como ha pasado, supongo, con la paella, y bueno, en nuestro caso en Bogotá, en Colombia, con el ajiaco y demás. Pero sin esta ancestralidad y sin esta transmisión del conocimiento, no podríamos nosotros ser lo que somos hoy, no podríamos tener la cultura que tenemos hoy, no podrían ustedes, quienes son de Valencia, ser valencianos, y no serían diferentes a otras personas de otros territorios de España y a otras personas de otros territorios del mundo. Entonces es importante también, dentro del desarrollo del pensamiento crítico, en diálogo con las inteligencias artificiales, para poder reflexionar dentro del sistema educativo, reconocer, identificar, validar y sobre todo rescatar los saberes ancestrales que están también de la mano del idioma, pero no únicamente, también de la mano de las costumbres que nosotros hemos ido heredando y que hacen parte de nuestra identidad cultural. Yo tengo una identidad cultural propia y aunque, como lo dije ahora, he tenido la posibilidad de estudiar en un país de Centroamérica, en otro del sur de Sudamérica, y soy de Colombia y he estado aquí unos meses en España conociendo mucho de la cultura de Valencia y en otros viajes en Estados Unidos y demás, no por eso voy a dejar de ser colombiano y no por eso no voy a dejar de tener una identidad colombiana, que en últimas es lo que he heredado de mis ancestros y es lo que me hace ser lo que yo soy hoy. Esto va de la mano del asunto de la uniformidad que se podría generar a través de la incursión de la inteligencia artificial dentro del sistema educativo. ¿Por qué? Porque aunque la tecnología esté a nivel general para el uso de todas las personas, cada persona lo interpreta de una manera diferente y lo adapta de una manera diferente dependiendo de su bagaje cultural y dependiendo además del pensamiento crítico que pueda tener con respecto a lo que la inteligencia artificial está generando. En ese sentido también le preguntamos a la inteligencia artificial sobre cuál era la relación entre desarrollo humano y educación. Y le preguntamos también a varios autores cuál era esta relación. Y ya con este contexto quedado claramente esta relación que implica. Esta relación implica que la educación es uno de los baluartes fundamentales para el desarrollo humano. No podríamos estar hablando de identidad cultural si no fuera por este espacio educativo. No podríamos estar conociendo diversidad cultural si no fuera por los espacios educativos. Nuestros maestros, todos los que hemos tenido maestros, y seguro todos recordamos algún maestro que nos impactó cuando éramos chicos o cuando éramos jóvenes, también nos han transmitido toda esta orientación creada desde el fundamento de su pensamiento crítico. Entonces es muy importante identificar cómo nosotros recibimos la tecnología, cómo la tecnología está de la mano, pero cómo los cambios que se van presentando en la tecnología también necesariamente afectan a la educación y van a afectarla hacia el futuro de formas que aún seguramente no conocemos. ¿Qué es lo importante de la interrelación con la tecnología y de algunas que nos dan respuestas tan inmediatas como ChatGPT y Copilot? Yo tengo interacción diaria, por ejemplo, con Copilot y le consulto muchas cosas y a veces me doy cuenta que muchas de las cosas que me está diciendo son mentira. Está sesgada. A veces le pregunto, ¿qué piensa este autor sobre tal tema? Y ese autor soy yo. Y es sobre este artículo y me habla sobre cosas que yo nunca escribí y que yo no tengo ni idea. ¿Sí? Pero si yo no me preguntara qué me está diciendo la inteligencia artificial, probablemente yo diría claro y aceptaría la información que me está dando. Entonces es importante generar estas reflexiones del pensamiento, desde el pensamiento crítico, porque incluso sé que muchos estudiantes consultan la inteligencia artificial y esto está muy bien. Yo de hecho voy a utilizar un software basado en inteligencia artificial para una parte de mi tesis doctoral y está muy bien porque es el manejo de una cantidad de información que si yo lo hiciera manualmente tardaría años en analizar. Pero es importante preguntarse si esta información es real, es preguntarse si esta información está validada, si esta información alguien trabajó este tema de investigación o alguien escribió antes sobre esta información,
porque he encontrado también, y seguro los maestros que están acá han encontrado también esto, que incluso la inteligencia artificial inventa citas, o sea, inventa autores, e inventa libros que no existen y autores que no existen para soportar ensayos y documentos que al final pueden ser incluso presentados por los estudiantes dentro del aula de clase. Es un poco esta como la reflexión que quería compartir con ustedes e invitarles a consultar el artículo que está en la Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades. Yo estaré aquí en Valencia tal vez un par de semanas más. Como les decía, tengo un objetivo muy específico que es trabajar en mi tesis doctoral, pero ya estoy terminando de recopilar la información, entonces próximamente regresaré a Colombia, donde vivo, pero he encontrado que incluso a nivel de Latinoamérica, y ahora que he tenido la posibilidad de estar aquí en España, las problemáticas que, digamos, nos pueden agobiar a quienes estamos interesados en la educación están como en unas líneas muy similares, y sobre todo más allá de pensar en que la inteligencia artificial pueda generar plagio o pueda construir una tesis en segundos, es un poco qué es lo que me está contestando, y lo que me está contestando qué tan sesgado puede estar, y finalmente qué es lo que creo yo desde el pensamiento humano. Hay una respuesta muy interesante, y es el tema de la emocionalidad. La emocionalidad es lo que me hace a mí diferente cuando leo y cuando escribo. Si ustedes han tenido la posibilidad, estoy seguro que sí, de leer una novela alguna vez, seguro se han identificado con algún personaje de la novela, seguro hasta han sufrido con ese personaje de la novela, o se han descubierto ustedes mismos y ustedes mismas riéndose de algo cuando están leyendo una novela. Entonces, este tema de la emocionalidad desde la interacción con la comunicación y con los documentos es algo que pienso nos va a hacer diferentes, espero siempre, de la inteligencia artificial, y que hoy en día desde la educación es algo muy importante para interactuar también con los estudiantes. Porque si el estudiante le pide a ChatGPT o a Copilot que escriba el ensayo que yo le he solicitado en una clase, lo importante es qué piensa él sobre ese ensayo. Lo importante es si esta persona se preguntó si realmente ese autor sí existe, o si ese libro que citó ChatGPT sí existe o se lo inventó la inteligencia artificial. Yo he podido constatar que se lo inventa, pero he podido constatar también que hay información muy relevante. Incluso dependiendo del prompt o de la forma en la que yo le pregunte o de la pregunta que yo haga como esté formulada, depende de lo que yo vaya a obtener de la inteligencia artificial. Entonces, creo que estos son temas muy importantes para que nos cuestionemos desde la educación. Ahora, Beatriz va a ser mucho más contundente con qué está pasando con la inteligencia artificial a nivel de los sesgos de la información y a nivel incluso mucho más de los derechos humanos y cómo está impactando la inteligencia artificial, y no voy a hacer en absoluto un spoiler de nada de lo que Beatriz va a decir, pero sí quiero ir terminando para darle paso a ella, simplemente afincándome un poco en la necesidad de reflexionar frente a que este tema es una realidad, que la inteligencia artificial ya está en todas partes, que claramente, sobre todo entiendo aquí en la Unión Europea, ha habido una preocupación para legislar sobre este tema, sobre cuáles son los límites y los alcances de la inteligencia artificial. Pero lo que yo he podido ver desde Sudamérica y lo que he podido ver también este tiempo aquí en España y un tiempo que estuve también en Estados Unidos, es un poco que ya está, que la herramienta ya está, y que en últimas es un poco, si hablamos de educación, qué hacemos con ella para promover el pensamiento crítico, para no quedarnos en las respuestas que nos puedan venir desde la inteligencia artificial. Y desde el tema social, ya Beatriz lo va a decir, cómo podemos generar también movimientos sociales y cómo podemos generar también inteligencia colectiva para poder frenar algunos temas muy delicados, como por ejemplo el asunto de nuestros datos biométricos. ¿Cómo pueden ya una compañía, una empresa ser dueña de mis datos biométricos, de mi rostro? ¿Sí? ¿Cómo puede ser una compañía ser dueña incluso de mis
mis producciones intelectuales o de lo que yo pueda pensar. En esto ahondará mucho más Beatriz, pero sí quisiera yo cerrar simplemente con esta reflexión. Hay una diferencia fundamental entre lo que nosotros podamos pensar y lo que la inteligencia artificial puede generar, y está en la emocionalidad y en el pensamiento crítico, en cómo nosotros pensamos sociedades mejores, sociedades donde podamos respetar los derechos humanos, incluso en este momento donde hay una emergencia de esto, donde hay muchas personas diciendo no, los derechos humanos no, las personas diferentes no, etcétera. Pero un poco cómo podemos nosotros, sabiendo que esta es una realidad, que tú entras y le preguntas a Google y ya te respondes directamente Gemini, cómo yo puedo pensar con respecto a eso y puedo decir, bueno, esto vulnera un derecho humano fundamental que yo tengo, esto contribuye para el pensamiento crítico de los estudiantes, esto contribuye para una sociedad mejor, esto contribuye para reducir las brechas de desigualdad que hay en el mundo. Nosotros en América, Colombia es campeón mundial en desigualdad, pero aquí hay unas brechas enormes de desigualdad. Yo he caminado por Valencia y he encontrado unas brechas enormes de desigualdad. Preguntarnos eso, ¿cuál es nuestro rol con la tecnología que tenemos para incidir en la reducción de las brechas de desigualdad y para influir en el desarrollo humano? Gracias. Muchas gracias. ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta. Esta es una universidad técnica. Ya desde hace muchos años las metodologías cambian ya de inicio de olvidarse de memorizar a pasar, no solo porque Google ya no tienes por qué memorizar porque está todo en Google, sino que a entender, luego a hacer. Es decir, que son, por ejemplo, los currículos de los grados y de los másters. Los másters quizás son un poco más analíticos, pero los grados son muy de hacer, son muy prácticos, muchos de ellos. Eso no quiere decir que no tengan los fundamentos, pero un poco lo que estás comentando es que tenemos que ir en la dirección de no tanto hacer, sino saber criticar. Que a veces, es decir, que vamos a un mundo en el que la IA va a hacer y nosotros vamos a criticar, o todavía va a quedar un hueco cuando estas herramientas siguen avanzando cada día más a que prácticamente todo lo haga la IA y solo nosotros estemos aquí para criticar, para supervisar, para ver si es adecuado, no si es correcto, porque va a ser correcto, sino va a ser adecuado. Ya dejarán de alucinar, dejarán de no sé qué tal. Entonces, ¿ese es nuestro rol en el futuro? ¿Cómo lo ves tú? No lo sé, pero puedo intuir o puedo inferir a través de lo que he podido leer y de lo que he podido consultar que la inteligencia artificial podrá hacer muchas cosas mejor que nosotros cuando hablamos de temas relacionados con los datos, ¿sí? Hoy hablan, por ejemplo, hace un par de semanas estuve revisando unas estadísticas y hay unas proyecciones acerca de los empleos que se van a perder en Estados Unidos por la incursión de la inteligencia artificial. Y se habla que se van a perder empleos que están más ligados al hacer, que están, lo que tú mencionas, más relacionados con el hacer, ¿sí? Con cosas, digamos, cargar cajas. Eso lo puede hacer una tecnología mucho más eficientemente que nosotros. De hecho, muchos temas relacionados con los análisis de datos ya los hace mejor la inteligencia artificial que nosotros. Hoy en día hay procesos de selección de personal en las empresas que los hacen con inteligencia artificial. Hoy en día aquí en España y en Colombia y en muchos lugares del mundo, donde el entrevistador es un avatar, no es una persona. La inteligencia artificial puede, lo que hacía antes alguien en un proceso de selección, de llamar a las personas una por una, hoy en día una IA puede hacer 8.000 llamadas en el mismo momento. Es mucho más efectiva. Ese tipo de cosas las puede hacer hoy, no en el futuro, las puede hacer hoy por hoy. ¿Qué no puede hacer? Lo que hablaba hace un momento, la emocionalidad, el pensamiento humano, eso no lo puede hacer. Creo yo, espero, que no lo puede hacer nunca, ¿sí? Que no lo puede hacer nunca. Puede crear una pieza artística
Claro, puede crear una pieza artística. Ya estaba plagiando todos los cómics tipo Estudio Gilby, ¿no? Hace un par de semanas. Puede hacerlo, pero no puede sentir lo que siente esta persona dibujando. No puede transmitir lo que transmite esta persona dibujando. No puede sonreír cuando está enganchado con un personaje de una novela. Entonces, pienso que a nivel de análisis de datos y a nivel de acciones, sobre todo acciones técnicas, es muy probable que la inteligencia artificial pueda hacer muchas cosas, pero la inteligencia artificial no es humana. Nunca va a poder sentir lo que sienten ustedes aquí en este auditorio, ni va a poder recordar a qué huele este auditorio cuando nos reunimos nosotros a hablar sobre este tema, ni cómo eran los colores, ni cómo se sentía esta persona que hablaba un acento español latinoamericano. Eso no lo va a poder hacer nunca, creo yo. Entonces va del tema de la emocionalidad y del asunto de no solo criticar, sino cuestionar. ¿Es cuestionable que la inteligencia artificial hoy haga procesos de selección con un avatar? Por supuesto. ¿A quién le corresponde hacerlo? A nosotros. ¿Es bueno o no es bueno? No lo sé, cuestionémoslo. Muy bien, sí. Es que si no, no se verá. Discúlpame. Creo que ya está. Sí, ya está en marcha. Vale, esto también es nuevo, que yo nunca me había visto con un aparato así. La tecnología. Bueno, sí, no, primero agradecerte la exposición porque me ha parecido muy interesante lo que has planteado. Y creo que es una de las claves para mí, que vengo del ámbito de la educación de adultos, el tema del pensamiento crítico, el enseñar a pensar. Pero enseñar a pensar críticamente sobre la inteligencia artificial o sobre lo que pasa en el mundo, desgraciadamente creo que no es el centro en la educación hoy en día, en ningún ámbito, porque la educación lamentablemente va en la vía de la competición, de la lucha de destacar del éxito de uno mismo, ir avanzando y no en planteamientos de por qué el mundo es desigual o por qué en el mundo occidental, como tú has dicho, las desigualdades van aumentando, por ejemplo. Pero sí que me parece que introducir el pensamiento crítico con esta herramienta me parece central y me ha gustado mucho cómo lo has planteado. Y la segunda cosa es que me ha llamado la atención porque yo ayer mismo hice una pregunta en Google y vi que aparecía la inteligencia artificial. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando lo que contestó la inteligencia artificial era mentira? Y me quedé muy parada, porque ahora tú lo has dicho y yo es que ayer dije, bueno, ¿será que no he hecho bien la pregunta? No, o sea, yo creo que se nos está metiendo como algo que va a solucionar muchas cosas y es falso. Y para mí sí que es fundamental, como tú muy bien has dicho, cómo y para qué se va a utilizar esa herramienta. Y eso es una tarea educativa que yo creo que ha de estar en los colegios, institutos y universidades. Si no, sí que vamos perdidos. Pero no sé si el mundo va por ahí. ¿Puedo decir algo? Bueno, Esto es nuevo. Sí, claro, estoy de acuerdo en que ojalá el centro de la preocupación educativa en el mundo fuera el pensamiento crítico, ¿sí? Bueno, a las pruebas PISA no les interesa en absoluto el pensamiento crítico, ¿no? Y es como se evalúa la educación. Y bueno, finalmente las pruebas PISA vienen de los organismos multilaterales, es lo que le importa al Banco Mundial, etcétera, y a cómo las personas pueden ingresar al sistema productivo. Pero escuchándote estaba pensando en dos cosas. Estaba pensando en Paulo Freire y en el tema de la educación popular y en cómo cuando enseñamos también aprendemos, y creo que ahí vamos un poco, no absolutamente con los criterios de la educación popular, pero vamos un poco en las aulas de clase cuestionando y dialogando con los estudiantes. Y pensé en otra cosa, que es una frase de Eduardo Galeano, un muy reconocido escritor uruguayo, que dice que para qué sirve la utopía, ¿sí? Si la utopía está allá al frente,
es un poco lo que tú decías, si todavía no llegamos a una educación donde el centro sea el pensamiento crítico, esa es la utopía, ¿no? Quisiera llegar allá, a un lugar donde, independientemente de la inteligencia artificial o de las tecnologías que vengan y de las que han llegado, ¿no? Hace 30 años era imposible tener esto acá y seguramente estaba en una máquina de escribir, haciendo mi tesis, qué sé yo, pero la tecnología fue llegando hasta el punto en el que estamos. Y un poco la utopía es cómo podemos, independiente de la tecnología, incorporar como el eje de la educación al pensamiento crítico, y ahí viene lo que decía Eduardo Galeano. Esto es como la utopía, está allá y nunca llego a la utopía, nunca llegaré a un escenario donde el pensamiento crítico sea el centro de la educación. Entonces le preguntaban a Eduardo Galeano, ¿y para qué sirve la utopía si está allá y nunca la encuentro? Pues la utopía sirve para caminar. Gracias. Muy bien, pues vamos a pasar a la siguiente charla, si les parece bien. Beatriz Martos, cuando quieras. Gracias. ¿Sí? ¿Se me oye? Vale, perfecto. Bueno, pues buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, gracias al grupo de Amnistía Valencia. Yo os voy a hablar de cómo afecta la tecnología no regulada a los derechos humanos y en ese sentido os voy a mostrar varios informes investigativos que ha lanzado Amnistía Internacional en todo el mundo y algunas campañas y bueno, un breve resumen de estos informes en los que voy a tocar varios temas y podéis encontrar todos los informes en la web, ¿vale? Si es que alguno os interesa. Lo primero, bueno, cómo se está usando y se puede seguir utilizando y se puede todavía fortalecer más la vigilancia masiva. Y con la vigilancia masiva me refiero al reconocimiento biométrico. Y el reconocimiento biométrico puede ser no solo el reconocimiento facial, sino también el reconocimiento de emociones y el reconocimiento del lenguaje corporal, por ejemplo, de cómo caminamos, ¿vale? Esto ya se está llevando a cabo en varios lugares del mundo. Hay 3 informes bastante potentes de Amnistía Internacional al respecto. Uno es sobre el apartheid automatizado que lleva Israel en la ciudad de Cisjordania de Hebrón contra la población palestina, ¿vale? Y en la que solo, además, tiene como target a la población palestina, no a los colonos judíos ni tampoco a los israelíes, ¿vale? Se llama Red Wolf o Lobo Rojo y es un sistema de vigilancia masiva, de reconocimiento biométrico a toda persona no israelita o no colona judía que vive en Hebrón y que está conectada directamente por los móviles de los militares israelíes, ¿vale? Esto se dieron cuenta a la población palestina, que no estaba informada de ello, se dio cuenta de que cuando llegaba a los puntos, a los checkpoints militares, se daban cuenta de que les tenían completamente vigilados, de que ya sabían quiénes eran, cómo se llamaban, dónde vivían y de dónde venían, y que además la información sobre ellos, sobre su cara, sobre sus datos personales, sobre su itinerario, salía en los móviles de los militares, ¿vale? Y esto es lo que le hemos llamado apartheid automatizado, que es una estrategia más de apartheid que lleva Israel con la población palestina, ¿vale? Se llama Red Wolf, encontráis el informe en la web. También en la ciudad de Nueva York lo que se ha descubierto y lo que se ha denunciado es todo un sistema implementado de reconocimiento facial hacia principalmente personas afroestadounidenses, que son las personas más discriminadas a pesar de tener la nacionalidad estadounidense y haber nacido ahí, sus padres ahí, sus abuelos ahí, etcétera. Y estos también se dieron cuenta de cuando iban a manifestaciones. Luego, por ejemplo, después de haber acudido a una manifestación que podía haber acabado en disturbios o que era legal o que no estaba permitida la manifestación, a pesar de tener el derecho legítimo a la protesta, pues luego como policía iba a sus casas a buscarles y sabían absolutamente todo de ellos, a qué hora habían salido de casa, con quiénes se habían juntado, las líneas de metro que habían tomado, itinerarios y etcétera, ¿no? Todo lo que es
todo un itinerario. Y esto se descubrió que era todo un sistema de reconocimiento facial que además tiene como target principal a la población afroestadounidense. Que además esto tiene otros riesgos que son, además de los sesgos raciales, que es la discriminación hacia la población racializada, bueno, que muchas veces se equivoca, ¿vale? Esta tecnología de reconocimiento biométrico tiene más fallos de identificación de la población racializada de la población blanca, ¿vale? Comete más fallos en identificar. Y el siguiente informe es otro ejemplo es sobre una ciudad en la India en la que también se ha implementado el reconocimiento biométrico. En Europa, una campaña que sacamos el año pasado fue con los Juegos Olímpicos en París. París implementó reconocimiento biométrico con la excusa de la seguridad nacional, que finalmente esa es siempre como la razón que usan los estados para convencer a la población de que el reconocimiento biométrico es necesario para proteger a la población y que si no eres un riesgo ni una amenaza no tienes por qué oponerte, cuando en realidad se ponen en juego nuestro derecho a la privacidad, a la intimidad, a la vida privada y la vida familiar, a la igualdad, a la no discriminación, y disuade del derecho a la protesta, porque si tú piensas que vas a ser detenida o que vas a ser fichada por ir a una manifestación, seguramente dejas de ir o hay menos probabilidades de que vayas, sobre todo, por ejemplo, si estás en una situación administrativa irregular o si ya estás fichado por algún otro motivo, ¿vale? Otra de las líneas de acción que tenemos es la vigilancia digital individualizada, que es cómo sistemas de software espía han sido comercializados por estados, entre ellos el Estado español, para infectar móviles de periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos, activistas, políticos, abogados, abogadas, para vigilar absolutamente todo de sus vidas. Y cuando digo todo, es que te infectan el móvil a través de un mensaje, pueden tener acceso a activar tanto tu cámara fotográfica como tu micrófono, tienen acceso a tu historial de WhatsApp y de mensajes, incluso de los borrados, también a tu nube, a tu localización GPS, todo tu historial, a todos tus contactos, y estos son personas que han sido espiadas durante meses e incluso años, ¿vale? Una de las principales empresas que comercializa con esto es NSO Group, que es una empresa israelí, en Europa tiene sede en Luxemburgo y asegura que solo comercializa y vende estos software espía que infectan móviles a los estados, ¿vale? Es decir, solo los estados, los gobiernos centrales pueden comprar este software espía, ¿vale? En Europa hay varios países que han usado este software espía que desde Amnistía Internacional consideramos que debería ser completamente prohibido, entre ellos Hungría, Polonia, pero también España, como sabéis, se ha estado espiando a varios independentistas catalanes, activistas, abogados, abogadas, periodistas y bueno, esto sigue saliendo en las noticias. De hecho, antes de ayer salió, ¿no?, que se descubrió que durante 5 años han estado espiando a Artur Mas. Se estableció un comité PEGA en la Unión Europea para investigar todo esto. O sea, el comité PEGA ha hecho recomendaciones a los estados que han usado este software espía, pero no son recomendaciones vinculantes, es decir, no obligan a los estados a llevar a cabo estas recomendaciones, con lo cual tampoco hay ningún tipo de multa a los estados que lo hayan utilizado, ¿vale? Esto sobre todo es Pegasus, como os digo, pero bueno, también hay otros software espía. Pegasus fue uno de los primeros, pero bueno, también está, por ejemplo, el Candiru, u otros software espía que van saliendo y que se van a ir desarrollando, y por eso necesitamos que haya una prohibición mundial a este tipo de software espía, porque son tan invasivos que no son en ninguna circunstancia compatibles con los derechos humanos, ¿vale? Porque, como os decía, tienen acceso a absolutamente toda nuestra vida privada, y no solo nuestra, sino de todas las personas de nuestro alrededor.
Otra de las líneas de investigación y de acción que tenemos, y que además cada vez son más los estados que están digitalizando sus sistemas de bienestar, es la línea de algoritmos, estados de bienestar y puntuación social, ¿vale? ¿Esto qué significa? Significa que cada vez más los estados están digitalizando sus procesos de selección e identificación de quiénes son las personas a las que deben ir dirigidas las ayudas sociales, ¿vale? Todos estos sistemas algorítmicos que en un principio podrían hacernos pensar que agilizan el volumen de demandas que los estados tienen para otorgar ayudas, lo que está pasando es que, sí, por supuesto, las agilizan, pero están llenas de sesgos, ¿vale? Y con esos sesgos lo que están haciendo es rechazar solicitudes por características como raza, procedencia, color de piel, edad, situación de discapacidad, familia monoparental, matrimonio que vive separado, edad avanzada. Y tenemos varios ejemplos, ¿vale? Aquí solo os he traído 3, pero tenemos varios. El primero fue en los Países Bajos, que de hecho provocó un gran escándalo en el gobierno neerlandés, que además dimitió en masa, fue el Xenophobic Machines, que se descubrió que para todo el sistema de ayudas infantiles a guarderías se había utilizado un sistema algorítmico que aplicaba una puntuación social de mayor riesgo de fraude a familias cuyo origen no era neerlandés, ¿vale? Y con esto se rechazó muchísimas solicitudes que sí deberían haber recibido estas ayudas estatales, pero que simplemente por su lugar de origen fueron rechazadas y provocó, además de que se quedaran sin estas ayudas, bueno, muchísimos problemas familiares, ¿vale? Esto fue completamente un escándalo, ya digo, y el gobierno neerlandés tuvo que dimitir y sacar a la luz la fórmula algorítmica que estaba utilizando, ¿vale? Tenemos otro sobre Dinamarca, pero digo que hay más, podéis encontrar también sobre Francia, por ejemplo, o sobre Suecia, que básicamente se basa en lo mismo, en cómo sistemas de ayudas sociales utilizan sistemas algorítmicos que están puntuando con mayor riesgo social de causar fraude, o sea, de estar ejerciendo un fraude a personas racializadas, que tengan origen extranjero, que sean familias monoparentales, que sean de edad avanzada, que estén en situación de discapacidad o que vivan en determinados barrios de menores en recursos socioeconómicos, ¿vale? Y con un índice de criminalidad mayor. Y esto está resultando completamente en una discriminación y una falta de acceso a los derechos económicos, sociales, culturales y también a la no protección y garantía del derecho a la igualdad y a la no discriminación. Otro de los ejemplos es de Serbia, que es como un programa, además avalado por el Banco Mundial, ha estado discriminando sistemáticamente de ayudas sociales a la población romaní, ¿vale? A la que se le otorgaba una puntuación social de riesgo más alta simplemente por ser de origen gitano-romaní en Serbia, ¿vale? En España, ¿qué está pasando? ¿Se está digitalizando el estado de bienestar? Sí, se está automatizando el estado de bienestar, ¿vale? Desde Amnistía Internacional tenemos mapeados al menos 3 ejemplos que son los que han salido a la luz, que uno es el de detección de fraudes de bajas de larga duración por parte de la Seguridad Social, que eso, no sé si os acordáis, salió hace un par de años en medios de comunicación. Se había hecho una investigación y se había descubierto que la Seguridad Social estaba usando un sistema algorítmico sobre el que no había informado a la población y sobre el que no había ningún tipo de transparencia para identificar posibles fraudes de personas que llevaban de baja más tiempo de lo que al algoritmo le parecía lo normal, ¿vale? Y sin ningún tipo de supervisión en esta fórmula algorítmica.
Otro de las fórmulas algorítmicas que se están utilizando y que de hecho está en el Tribunal Supremo es el sistema Bosco. El sistema Bosco es la fórmula algorítmica que se está utilizando para dar la ayuda social a la electricidad. Una organización aliada que se llama Cibio pidió por transparencia al Gobierno que transparentara cuál era la fórmula algorítmica que estaba utilizando. El Gobierno español se ha negado porque dice que, a pesar de ser una ayuda estatal, la fórmula algorítmica es propiedad intelectual de una empresa y, por tanto, no la puede transparentar. Y Cibio finalmente ha ido con esto al Tribunal Supremo. Vale. Está ahora mismo esta demanda en el Tribunal Supremo y vamos a ver si se transparenta. Porque también, lo que nos lleva a pensar que no se transparente es que está habiendo sesgos discriminatorios en la utilización de estas fórmulas algorítmicas, que finalmente tienen consecuencias muy serias para las personas que sí necesitan estas ayudas sociales y que se pueden estar quedando fuera por sesgos discriminatorios de un algoritmo que ha sido alimentado por los prejuicios discriminatorios de las personas, ¿no?, que los enriquecen. Y el otro que estamos mapeando desde Amnistía Internacional y por el cual también hemos pedido información al Gobierno, pero también nos la han denegado por transparencia, es el ingreso mínimo vital. ¿Vale? Ese también es una fórmula algorítmica la que decide quién recibe y quién no este ingreso mínimo vital y hemos pedido, por tanto, esta fórmula algorítmica y nos la han denegado. ¿Vale? Entonces, también nos lleva a pensar por qué la están denegando. Y en ese sentido, desde Amnistía Internacional formamos parte de una coalición de organizaciones que se llama Inteligencia Artificial Ciudadana, tiene su propia web, la podéis buscar, en la que hemos pedido al Gobierno, en una acción pública en marzo y con un informe bastante interesante con ejemplos de otros países de la Unión Europea que sí han realizado, que sí han abierto registros centrales de algoritmos, lo que le estamos pidiendo al Gobierno de España central es que abra un registro central de algoritmos transparente para evitar discriminaciones de la inteligencia artificial. Es decir, un registro donde se queden identificados cuáles son todos los sistemas que están utilizando fórmulas algorítmicas para tomar sus decisiones, porque, como ha dicho Hernán, desde el mundo privado, como la banca para conceder créditos, la banca para conceder hipotecas, empresas para conceder empleos o no, y no sabemos si simplemente por ser mujer el algoritmo te está discriminando, por tener un NIE y no un NIF el algoritmo te está discriminando, por tener un apellido árabe el algoritmo te está discriminando. Eso no lo sabemos porque no se transparenta, ¿vale? Y eso es lo que estamos pidiendo. Pero es que además administraciones públicas ya están utilizando estos sistemas algorítmicos y por tanto necesitamos saber cuanto antes cuáles son las administraciones públicas que están utilizando esto, para qué las están utilizando y en qué están basadas, ¿vale? Por ejemplo, hace poco salió a la luz un escándalo del Distrito Único Andaluz, no sé si lo visteis, que para la entrada a los grados, después de la EBAU, la entrada a los grados de acceso, había fallado este sistema algorítmico y había dejado fuera a muchísimas personas que no debería haber dejado fuera en el acceso a grados, decisiones vitales finalmente de las personas, ¿vale? Y este escándalo salió a la luz y se ha estado investigando. Pero ahora, por ejemplo, la Xunta de Galicia también ha anunciado que para su sistema de empleo público también está usando un algoritmo. No sabemos si ese algoritmo puede estar discriminando por determinadas características sociodemográficas de la población, como puede ser un código postal en el que vivas. Y todo esto lo tenemos que saber. Por eso estamos exigiendo desde la Coalición de Inteligencia Artificial Ciudadana un registro central de algoritmos transparente y además construido con la sociedad civil, ¿vale? Otra cuestión importante sobre algoritmos y policía es lo que llamamos policía predictiva, ¿vale? Hay sistemas policiales, aquí estaba Veripol, que se ha dejado de utilizar, pero cada vez hay más sistemas policiales que están usando sistemas de inteligencia artificial
para otorgar mayor puntuación social a puntos calientes. Puntos calientes donde consideran que se cometen más crímenes y, por tanto, llevan a cabo una hipervigilancia de la población que vive en ese determinado punto caliente o barrio. ¿Cuáles son las características que otorga que alimentan que el algoritmo dé una puntuación social de mayor riesgo o menor riesgo a la comisión de un crimen? Pues tu origen étnico o racial, los recursos socioeconómicos que tengas, el barrio en el que vivas, la edad que tengas. Vale, entonces, según estas características, se estaba hipervigilando. Por ejemplo, hay 2 informes. El primero es, de nuevo, de los Países Bajos. Con esto se descubrió que se estaban hipervigilando en una ciudad neerlandesa que ahora mismo Agen creo que era, pero ahora mismo no me acuerdo cuál es. Se estaba hipervigilando a población que tenía la nacionalidad o la residencia de los Países Bajos, pero que era de origen de Europa del Este. Entonces estaban hipervigilando esos barrios porque el algoritmo le decía a la policía que en esos barrios, por el tipo de población que vivía, se cometían más crímenes y, por tanto, hay mayor hipervigilancia. Vale. El segundo informe que tenemos, que además tiene un título bastante potente, es el racismo automatizado. Que esto es finalmente lo que están... que esto es finalmente lo que está... Es el sesgo discriminatorio que está teniendo este tipo de policía predictiva. Esto es de Amnistía Internacional de Reino Unido, pero lo que hace es denunciar un sistema de policía predictiva que se está llevando a cabo tanto en Inglaterra como en Gales, que tenía 3 características por las cuales sometía a hipervigilancia a un determinado grupo de población, que, como digo, era recursos socioeconómicos, origen nacional, o sea, de origen de procedencia, básicamente, y barrio en el que viviera. Vale. Entonces, por ejemplo, había un montón de casos y de ejemplos en los que había un parque que estaba categorizado como un punto caliente. Entonces, si ya un chico de piel negra, aunque tuviera la nacionalidad británica, estaba yendo en bici por ese parque, como cumplía con las 3 características de color de piel, recursos socioeconómicos, por el parque, por el barrio en el que vivía, por edad, por ejemplo, era continuamente identificado, ¿vale? Entonces, ¿cómo se está parando, identificando y sometiendo finalmente a hipervigilancia a un tipo de población en específico basado en prejuicios y cómo eso está completamente alimentado por el algoritmo, ¿vale? Eso, como yo decía, en España se estaba utilizando Veripol, ahora ya se ha dejado de utilizar, y quería poner otro ejemplo, que es el de Biogen. Biogen es un sistema algorítmico que utiliza la policía para evaluar a posibles víctimas de violencia de género, de cuál es la posibilidad que tienen de volver a ser agredidas o incluso asesinadas por sus maltratadores, ¿vale? Biogen, ha tenido muchísimos fallos en el sentido de que ha catalogado con un muy bajo riesgo a mujeres que han sido finalmente asesinadas por sus maltratadores, ¿vale? Bueno, este sistema algorítmico no sabemos cuál es. O sea, se supone que puntúa según la nacionalidad, según el testimonio que haya dado, según si tiene hijos, si no tiene hijos, pero no sabemos esa fórmula. Y esa fórmula ya vemos que está fallando, y además está fallando en consecuencias vitales y trascendentales que provocan finalmente la muerte a la mujer, pero también está dejando a hijos huérfanos, ¿no? Y todo esto lo necesitamos saber, y todo esto necesitamos que se quede registrado para poder hacerle un análisis, una reparación, tanto al algoritmo como a las posibles víctimas de estas discriminaciones. Otro tema súper importante es, cómo los sistemas de inteligencia artificial se están utilizando en las fronteras. Y se están utilizando de una manera racista para parar los movimientos migratorios y los movimientos de búsqueda de refugio y de búsqueda de asilo, ¿vale?
Tanto es así que hay muchos sistemas de inteligencia artificial que antes de implementarse al interior de la Unión Europea o al interior de Estados Unidos, por ejemplo, se están implementando en sus fronteras, ¿vale? Cosas tan distópicas como, por ejemplo, detectores de mentiras virtuales, ¿vale? Hay un programa que se llama e-Border Control, que es un programa que lo están llevando a cabo Letonia, Hungría y Grecia, que es que en la frontera, cuando vienen personas solicitando asilo, se les pasa primero por un detector de mentiras virtual, que les hace una serie de preguntas. Y en esta serie de preguntas se les analiza tanto su voz, como las contestaciones, pero también, su lenguaje facial o su lenguaje corporal. Entonces, si para este detector de mentiras virtual tus contestaciones no van acorde a tu lenguaje corporal, se rechaza tu solicitud de asilo y te pasan directamente con un guardia. Si para ese detector virtual si hay una concordancia entre lo que estás diciendo y tu lenguaje corporal, puedes pasar directamente, ¿vale? Esto también, ¿qué está pasando? Es que todos estos sesgos, toda esta fórmula algorítmica está alimentada con cómo las personas blancas y occidentales nos expresamos. O sea, cuáles son, por ejemplo, cómo expresamos nuestras emociones facialmente, por ejemplo, y cómo además personas sin ningún tipo de discapacidad, ¿no? Por ejemplo, hablábamos con personas que tienen algún grado de autismo, Asperger, decían, o sea, cómo yo expreso mis emociones no son las mismas, no es de la misma forma que una persona que no tiene un tipo de autismo o Asperger o algún otro tipo de discapacidad o de capacidades distintas se va a expresar física y emocionalmente. Y eso, por ejemplo, para el detector de mentiras virtual ya sería sospechoso. Entonces, como además se están creando estos patrones de una manera muy homogénea, ¿no? De persona blanca y occidental y sin ningún tipo de discapacidad. Como por ejemplo también en la frontera esto era antes de Trump, ahora creo que se ha paralizado esta aplicación, como por ejemplo también en la frontera entre Estados Unidos y México, a las personas que llegaban solicitando asilo se les obligaba primero a descargarse una aplicación y hacer esa solicitud de asilo a través de la aplicación. Esto significa varias cosas. Uno, esta aplicación recoge datos biométricos, porque tenías que hacer fotografías y que te grabaran tu voz. Esto luego veían lo cotejaban con tu identificación, veían si era igual o no. Había muchísimos fallos, por ejemplo, con población venezolana y con población haitiana, sobre la que la aplicación no reconocía que eran las mismas personas las que se hacían fotos o se grababan vídeos con su foto de identificación, pero además les obligaba a estar muchísimo más tiempo en México, en unos puntos muy calientes donde hay un alto índice de criminalidad, suponiéndoles muchísimo más peligro porque estaban obligados a estar ahí muchísimo más tiempo del debido, además de todos los problemas, por ejemplo, de si no tenían internet, ¿vale? Otro tipo de implementación de fronteras digitales. Bueno, se están utilizando drones en la Unión Europea en sus fronteras externas en el Mediterráneo para detectar calor humano en el mar o calor humano en ríos y no para realizar un salvamento a esas personas que se están pudiendo ahogar, sino o para dejarles ahogarse o para rescatarlas, para devolverlas a países como Libia o como Túnez, donde ya se ha denunciado que hay una violación sistemática de derechos humanos a personas migrantes y donde además se está violando el derecho a la no devolución, ¿no?, de cualquier persona migrante o solicitante de asilo que puede vivir un grave peligro a su integridad física y psíquica en su país de origen o al país al que le devuelvan.
Bueno, hay toda una serie de, en Reino Unido, por ejemplo, también tobilleras con GPS, por ejemplo, en relojes también con GPS y con reconocimiento biométrico y de voz para detectar dónde está la persona solicitante de asilo de manera continua. O sea, toda una serie de tecnologías de inteligencia artificial que en ningún caso protegen los derechos humanos, y sobre todo de personas migrantes racializadas, que finalmente son las personas que están en situación de mayor vulnerabilidad, y todo esto además está pasando fuera de las fronteras, donde casi nadie hace caso, ¿vale?, de lo que está pasando. Por ejemplo, también se ha visto mucho extracción de móviles para tener acceso a todo el historial de la persona solicitante de asilo, conversaciones, contactos, chats, fotografías, historial de GPS, pero incluso a datos que tú crees que han sido borrados, pero que siguen ahí, ¿vale? Esto, bueno, vulnera totalmente el derecho a la intimidad, a la privacidad, a tener una vida familiar, a la igualdad, a la no discriminación, etcétera. Vale, no sé cómo voy de tiempo, creo que un poquillo mal, ¿no? Bueno, otra gran línea que tenemos son los gigantes de la vigilancia. Meta, Google y TikTok. Son estas grandes plataformas tecnológicas que no nos hacen pagar económicamente por utilizarlas, pero que sí pagamos con la extracción de nuestros datos. Extracción de nuestros datos que luego, o sea, que acumulan, perfilan y venden a terceros. ¿Vale? Venden a terceros en principio para fines comerciales, pero no sabemos también para qué más. Se ha visto, de hecho, por ejemplo, en múltiples elecciones, ¿no?, en periodos de elección, cómo estos perfiles de las personas usuarias de las redes sociales han sido utilizados para inferir políticamente en nuestra intención de voto. Google, TikTok también tenemos un gran informe sobre cómo niños, niñas y adolescentes, que son los principales usuarios de esta plataforma, están inducidos a lo que llamamos madrigueras sin salida, en las que están viendo continuamente contenido en los que se idealiza el suicidio, y que esto finalmente está provocando bastante auge de enfermedades mentales como depresión, como ansiedad, como sensación de soledad y de aislamiento, y finalmente incluso ideas de suicidio o comisión de suicidio, ¿vale? Porque una persona que está continuamente viendo el mismo tipo de contenido de romantización del suicidio o romantización de la tristeza y la depresión, porque una vez que tú le das like o que compartes o que envías un tipo de contenido en esta plataforma, el algoritmo piensa que te gusta y te lo está mostrando una y otra vez, ¿vale? Son cajas de resonancia. Y esto entraña muchísimos peligros finalmente también para nuestro derecho a la salud, no solo física, sino también mental. Y bueno, todo lo que hemos visto también con el genocidio de la población palestina a manos de Israel, y cómo se han vulnerado muchísimo los derechos a la libertad de expresión y de asociación, pero principalmente en las redes sociales, el derecho a la libertad de expresión, cuando estas plataformas han censurado palabras como crítica al sionismo o crítica al sionista por tacharlas directamente de discursos de odio. Pero, por ejemplo, todo lo relacionado a reales discursos de odio hacia población LGTBIQ+, por ejemplo, han quitado a los moderadores ahora mismo Meta, o Meta ha dicho que ya no va a hacer ningún tipo de moderación al respecto, porque sí entra dentro del derecho a la libertad de expresión. ¿Vale? Y bueno, ya quería terminar contándoos la coalición de IA Ciudadana. Somos 17 organizaciones, por supuesto hay espacio para más organizaciones. Estamos haciendo bastante incidencia tanto al Ministerio de Transformación Digital como a la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial.
también en Bruselas por el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, en el que hemos hecho mucha incidencia y a la que le hemos traspasado muchas demandas, también en coalición con otras organizaciones europeas. Estamos pidiendo la prohibición total del reconocimiento biométrico y de lugares, porque el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial sí ha dejado una puerta abierta a este reconocimiento biométrico en aras de la seguridad nacional. O sea, los Estados pueden invocar que necesitan implementar estos sistemas de reconocimiento biométrico para asegurar la seguridad, valga la redundancia, de la población, por ejemplo, ante eventos masivos. Y estamos pidiendo que se prohíba totalmente, que no se deje esta puerta abierta, que se transparenten todos los sistemas algorítmicos y que haya una participación efectiva de la población civil organizada en el análisis, creación y reparación de estos sistemas algorítmicos y de inteligencia artificial, ¿vale? Estas son acciones que hemos hecho. Esto fue en la sede de la Agencia Española de Supervisión de la IA, que está en A Coruña, en Galicia. Lo hicimos un grupo de activistas de Amnistía Galicia, mientras que en Madrid, enfrente del Ministerio, estábamos varias organizaciones, ¿vale? Y bueno, contar que el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, pues si bien es mejor que nada, es muy mejorable porque ha permitido, o sea, ha dejado la puerta abierta a esta vigilancia masiva. También, por ejemplo, permite que empresas europeas puedan crear y comercializar hacia el exterior con sistemas de inteligencia artificial aquí catalogados como de alto riesgo y por tanto prohibidos. Bueno, se pueden exportar a Israel o a China, ambos bien conocidos por su violación sistemática de derechos humanos, y esto han sido nuestras principales críticas, pero bueno, hay muchas más. Gracias. ¿Preguntas? ¿Puedes lanzar la caja? Sí. No, sí, mira. Que ya no pongo el tema. No. Sí, ahora, vale, ok. Nada, bueno, pues primero daros las gracias a toda la mesa por estar aquí con nosotros. Estoy muy contento de abrir las puertas a una asociación como Amnistía Internacional y bueno, creo que es lo que habéis puesto encima de la mesa. Es un aspecto que quizás aquí en la universidad habría que planteárselo y tendría que ser una especie de revulsivo, porque igual que abrimos las puertas a un montón de empresas tecnológicas que aquí, bueno, pues acaban de salir, muchas veces se acogen de manera acrítica y precisamente lo que hace falta para estas universidades que formamos a gente técnica y con perfiles muy tecnológicos, quizás nos hace falta aumentar el nivel de concienciación sobre cómo se emplea pues buena parte de los productos que surgen de aquí. Entonces, ligando un poco las dos cosas, porque la presentación de Hernán, sí que es verdad que creo que hace falta, sobre todo mirando ya la IA y el papel que tiene, despertar ese pensamiento crítico. Quizás yo discrepo en el sentido del uso de la IA en la educación. Creo que ahora mismo puede aportar algo positivo, pero quizás en aspectos muy concretos. Hablabas del ensayo, y el ensayo, lo que supone para el aspecto formativo, no podemos dejar de hacer ensayos porque la IA haga ensayos y ensayos que no tengan ningún sentido, porque dejamos de lado pues todo, aparte de esa emoción, dejamos de lado el proceso formativo del alumnado cuando precisamente se está preparando para desarrollar ese pensamiento crítico que después va a utilizar. O sea, yo creo que evidentemente
el papel de análisis crítico de la información que puede aportar una IA es necesario, pero no es como un resultado de un proceso de aprendizaje, pero no es necesario enseñar a ser crítico, porque eso ya específicamente, eso lo vas a aprender, y cuando tú acabes tu proceso de aprendizaje vas a tener esa capacidad crítica para saber lo que te dice la IA. Ya para acabar, evidentemente se habla de la IA y de algoritmos, y creo que perdemos un poco el contexto, en el sentido que son productos, son herramientas, primero, que desarrollan las personas, y evidentemente habrá sesgos, por supuesto. Me parece muy mal que esos algoritmos o esos programas o lo que sean no se transparenten, y que detrás de todas estas herramientas tenemos una cantidad de empresas, una oligarquía tecnológica que está detrás y que tiene unos intereses muy concretos. Creo que pecamos de ingenuos cuando compramos todo esto, pues eso, dando nuestros datos y sabiendo todo lo que esto hace. Y ya para acabar, pues eso, me gustaría que la presencia de Amnistía Internacional y de otras asociaciones en esta línea pues estuviese más presente no solamente en esta escuela, sino en la universidad completa. ¿Vale? Muchas gracias. No sé si queréis comentar algo, porque no era una pregunta. Pasamos a preguntas por ahí detrás. Sí, no era si queréis comentar algo. Nada, es que estaba yo antes. Sí, estaba yo antes. A ver, yo estoy de acuerdo contigo en unas cosas y en otras no. Vamos a ver, hay que ser críticos con lo que se ha generado últimamente. ¿Conmigo, con él? No, contigo. Conmigo. Sí, era Virginia, ¿no? No, Beatriz. Ah, perdón, ¿era con B o con V? Sí. Nada, que me parece bien que seamos críticos, pero por ejemplo, los datos o los patrones, José lo sabe mejor que yo, muchísimo, bueno, no sé nada de esto, pero beben de una realidad. Si en mi edificio resulta que todos los que vivimos allí, el 40% hemos sido detenidos porque somos malas personas, pues a lo mejor no está mal. La inteligencia artificial bebe de esos datos, no bebe aleatoriamente de lo que sea. Entonces, no todo está mal. Y mi razonamiento es, siempre nos quejamos de todo lo que pasa, y a veces esas cosas nos ayudan. Aquí estuvo la persona que siempre defendió a Biogen, de hecho fue el creador, aunque no aparece en ningún sitio que es el creador, vino aquí a una charla que organizó también Daniela. Se llama José Luis González, y todo el mundo acusa a Biogen. ¿Cuántas mujeres se han defendido gracias a Biogen? Muchísimas. ¿Por qué tenemos que siempre decir, vale, Biogen no es perfecto, yo no soy perfecta dando mis clases, ojalá lo fuera, y además soy una persona que me puedo equivocar? Eso ha sido aprobado por el Congreso de los Diputados, porque todas las herramientas, tú sabes que tienen que pasar para utilizarse por la policía, por todos los que hemos votado a ese Congreso de los Diputados, y ese ha pasado. Entonces, Biogen, si lo analizáramos, no son 40 personas pobrecitas que han muerto este año, pues a lo mejor ha salvado a 200. Y yo creo que tenemos que dar los datos, no solo quejándonos de que Biogen es mal. Biogen ha sido muy, muy, muy importante en los últimos 15 años, por ejemplo. Es un caso que conozco porque conozco a la persona que lo ha... Él trabaja trabajaba, ahora lo han cambiado de sitio, en el Ministerio del Interior, y fue el que defendió que se hiciera. Entonces, a mí me cuestiona un poco el que todo es malo. Por ejemplo, si yo voy a Arabia Saudí, que tú sabes que es el país pionero en defensa de los derechos humanos, pero todo lo contrario, y yo no llevo velo, seguro que antes de entrar me dicen, esta es una delincuente feminista, que lo soy, y no sé qué, y no sé cuántos. Entonces, no porque llevar velo, depende del país. Si yo estoy en Nigeria, seguro que si soy blanca también no sé qué. Si estoy en Asia, seguro que si soy musulmana, bueno, si entro en China y soy musulmana ya no te quiero ni contar. O si soy europea tampoco te quiero ni contar. Entonces, eso no es siempre así.
¿vale? Eso es lo que quería que tengamos presente, que vivimos en Europa, ¿vale? Pero si nos metemos en Arabia Saudí, vamos a ver, o si nos vamos a Shanghái, pues tal. Y que no todo es malo, y que la inteligencia artificial está aquí también para ayudarnos, no sé, no lo veamos siempre todo como mal. Si yo vivo en mi edificio y mi nena de 16 años va a vivir ahí, pues a lo mejor me interesará saber si es seguro porque hay 5 violadores. No sé, vamos a ver. Aquí también hay que pensar un poco. ¿Beatriz? No sé. Sí, a ver, ¿por dónde empezar? A ver, o sea, desde Amnistía Internacional y desde la coalición lo que estamos exigiendo es que haya un registro central de algoritmos, es decir, que sepamos cuáles son las empresas privadas y sobre todo las administraciones públicas, incluyendo la policía y el Poder Judicial, que están utilizando sistemas algorítmicos, ¿para qué? Y cuáles son esas fórmulas. ¿Para qué? ¿Qué queremos saber eso? Bueno, pues para saber cuáles son las decisiones que está habiendo automatizadas, en base a qué se están tomando esas decisiones, es decir, cuáles son las fórmulas algorítmicas que hay detrás, por si hay fallos en esas decisiones algorítmicas, para que se reparen esas fórmulas algorítmicas, se reparen a las personas afectadas por esas decisiones erróneas y se arreglen, ¿vale? Eso no significa que, por supuesto, puedan agilizar un gran volumen de demandas. Entonces, en ese sentido, sería muy útil siempre y cuando hagan su trabajo bien, en este sentido y en lo que trabajamos desde Amnistía Internacional, en consonancia con el respeto a los derechos humanos, en específico el derecho a la igualdad y a la no discriminación, ¿no? Por eso necesitamos saber completamente cuáles son los sistemas algorítmicos utilizados por las administraciones para poder repararlos en caso de prejuicios y de discriminaciones. Estos algoritmos son alimentados, o sea, son creados y son alimentados por personas. O sea, no nacen de la nada. Lo que pasa es que las personas estamos llenas de estereotipos, estamos llenas de prejuicios, vivimos en mundos discriminatorios y por tanto vamos a alimentar esos sistemas de inteligencia artificial con discriminaciones y se necesita saber cuáles son esos sesgos discriminatorios. Con Biogen pasa lo mismo, puede haber sido útil para varias mujeres, pero está dando fallos y como está dando fallos hay que transparentar cuál es la fórmula algorítmica, ver entonces por qué está fallando, repararlo porque está teniendo consecuencias muy heavy, que es el asesinato de mujeres que se podrían haber salvado si supiéramos cuál es la fórmula algorítmica utilizada para otorgar mayor o menor puntuación y haberlo reparado en el caso de que hubiéramos detectado algún fallo. Luego, con respecto a la hipervigilancia de determinados grupos de población, o sea, dos cosas. Uno, cuando tú sometes a hipervigilancia a un tipo de población con unas determinadas características, pero bueno, da igual a qué tipo de población, siempre vas a encontrar más crímenes, porque la estás sometiendo, más crímenes o más faltas civiles o penales, porque las estás sometiendo.